Filemón es la carta que estamos comenzando hoy a estudiar juntos. El domingo pasado terminamos con Gálatas, una bendición. Acá estamos casi en el otro extremo de la vida de Pablo. Gálatas fue cuando Pablo comenzó sus viajes misioneros. Acá está Pablo ya anciano, ya es un hombre grande y le está escribiendo a su amigo y hermano Filemón. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno, leemos versículo 1. Vamos a leer toda la carta, tal cual se lee en todas las cartas. Usted cuando recibe un mail no lo lee así en partes, a menos que sea como muy extenso y lo necesite hacer, pero las cartas también se leían de forma completa. Dice versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias por haberte podido cantar, orar, meditar en esta salvación tan grande que has concedido a pecadores inmerecedores de todas estas bendiciones y de formar parte ahora de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, porque así lo determinaste desde la eternidad y hoy podemos providencialmente abrir esta carta que le llegó a este hermano Filemón, pero también encontrar principios para nuestra vida tremendos que podemos ir analizando, viendo, aplicando en nuestra vida. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo así lo haga en nuestras vidas. Y Padre, si está en tu soberana voluntad esta mañana, si hay algún corazón que no te conoce aquí, Padre, rogamos que tengas misericordia y le muestres a Cristo, por favor, te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, vivimos
Vivimos en un mundo, en una sociedad que no le importa mucho el perdón. De hecho, la palabra perdón es como extraña. Usted va al mundo incrédulo y la ausencia del perdón genuino es posiblemente el motor de mayor destrucción que hay en el mundo. Parece una tontera, ¿no? Pero el mundo lo ve como una tontera. El no pedir perdón puede ser tan destructivo. No se preocupe por las motos. Las motos los domingos a la mañana, los miércoles en la reunión de oración, parece que es el momento, no se preocupe. Pero el mundo es así, o sea, está lleno por esta falta de perdón, está lleno de amargura, está lleno de venganza. Bueno, usted iba a decir prende la tele, pero antes se prendía la tele. Pero usted puede ahí ver crímenes horrendos por causa de la venganza y de la falta de perdón. Pero también en lo cotidiano, o sea, no hay que irse al extremo de crímenes. En lo cotidiano vemos que la falta de perdón, principalmente en lo íntimo, en las familias, es sumamente destructivo. Por eso en el mundo estuve buscando estadísticas, pero no hay muchas. Pero se calcula que en el mundo más del 50% de los profesionales se dividen entre médicos y abogados. Es interesante, están ganando los abogados igual. Pero hay más abogados que doctores. No sé por qué le dicen doctores a los abogados, porque no curan nada. Incluso prevalece esta idea de que somos víctimas, y por eso la falta de perdón. Somos víctimas de todo, todos son culpables, y a todos deberíamos enjuiciar por causarnos el dolor que nos causan en nuestra vida. Y nunca pedimos perdón. No somos responsables. Esta semana somos como Rambo. Esta semana vimos Rambo. No sé si los más jóvenes no la vieron. Pero Rambo, la trama de Rambo es la falta de perdón. Es un policía que está enojado con este fulano que viene de la guerra, y este que viene de la guerra viene muy enojado y encima encuentra que su mejor amigo había muerto, y la falta de perdón gira en torno a este personaje. Pero para el cristiano, el no perdonar es algo impensable. Es impensable, según las Escrituras, es desobediencia a Dios, no perdonar. Y usted me puede decir, sí, Germán, pero hay cosas que son muy difíciles. Hay muy difíciles de perdonar. Pero la Biblia, Dios en su palabra, no está contemplando las situaciones difíciles, sino que está diciendo que para el cristiano la obediencia es perdonar más allá de la situación. El cristiano perdona porque lo hemos cantado, ¿no? Porque Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado y ha enviado a su Hijo. O sea, ¿cuánto más, no? Porque no perdonar es una cárcel. No perdonar, mantenerse en la falta de perdón, es una cárcel. Porque mantiene el dolor vivo, porque alimenta nuestros pensamientos, malos pensamientos, la falta de perdón. Acumulamos sentimientos malos, ganamos discusiones en nuestra cabeza, siempre ganamos. Nunca hay alguna discusión que perdamos, siempre ganamos. Y eso nos roba el gozo de vivir, no hay alivio para el que no perdona, no hay alivio. Pero el perdón genuino abre esa cárcel. Y es precioso, abre. Pero la falta de perdón produce amargura, permanente amargura, y se acumula. Entre más uno se acuerda y no perdona, básicamente eso va moldeando nuestra vida. Eso moldea nuestra vida. Eso infecta nuestra vida. Y usted se puede volver entonces sarcástico, se puede volver condenador, contencioso, piensa mal de todos porque no hay perdón en su vida. Es tremendo. Su existencia se enferma por esta falta de perdón. Y siempre se va a ver a usted mismo como una víctima por esta falta de perdón. La falta de perdón, de hecho, Pablo lo dice en 2 Corintios
No lo busques, se lo leo rápidamente. La falta de perdón es un terreno fértil para el trabajo que el diablo hace en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 2, hablando de perdonar al ofensor, Pablo dice: y al que vosotros, le escribe a la iglesia, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pero escuche, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás trabaja en las personas que no perdonan. Y es terreno fértil para hacer lo que quiera hacer. Esto estorba nuestra comunión con Dios, la falta de perdón. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Y no está hablando del perdón para salvación, está hablando del perdón cotidiano, del día a día. ¿Cuántas veces tenemos que ir a pedirle perdón a Dios? Y decirle así: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Es una relación continua con Dios, y no perdonar ahí en esa relación me pone en mala relación con Dios. Y indefectiblemente eso también afecta a la iglesia, afecta a los cristianos. La falta de perdón es también una de las cosas más terribles dentro de la iglesia local. El deber espiritual de perdonar es precioso, porque se ve en esta pequeña carta de Filemón. Pablo le escribe a este hermano para hablarle de este tema. Y es precioso porque no es una ilustración, no es una parábola. Jesús usó muchas parábolas acerca del perdón, pero esto no es una parábola, no es algo ficcional, es una historia real. Pablo le escribe para que Filemón reciba a Onésimo, a un esclavo que había escapado, lo hemos leído, que había transgredido la ley. Según la ley romana, Onésimo merecía la muerte, pero que ahora se había arrepentido, ahora es cristiano, es un hermano en la fe, es hermano de Filemón. Y entonces podemos implícitamente contestar a la pregunta de nuestro sermón de hoy: ¿cómo se ve alguien que perdona? ¿Cómo se ve? Pablo reconoce acá en Filemón virtudes de alguien que puede perdonar. De alguien que puede perdonar. Pablo lo sabe. Pablo confía en que Filemón va a actuar bien, porque tiene características de alguien que sabe perdonar. Y lo que va a decir acá en estos primeros versículos va a ser la base de lo que les va a pedir en el futuro. Lo que vemos más adelante es la base. Históricamente acá nos encontramos, lo dijimos en el final de Hechos 28, Pablo está encarcelado. Pablo está en el primer encarcelamiento en Roma, está cumpliendo el arresto domiciliario ahí en el final de Hechos 28. Usted puede ver que Pablo por 2 años estuvo arrestado domiciliariamente. No era tan difícil ir a visitarlo, ir a verlo. Ahí cerca del año 60. El ministerio de Pablo se había extendido a muchos lugares, incluso esta carta de Filemón va junto con otra carta, que es la de Colosenses. Colosas era la iglesia local. Filemón fue una carta, un manuscrito más pequeño, las dos juntas. Iban de mano de Tíquico y las llevó ahí a la iglesia primero, y me imagino, ¿no? Y lo vio a Filemón y: vení, Filemón, tengo esto para vos. Y tremendo, de Pablo, recibir de Pablo. Y cuando leyó Pablo, prisionero de Jesucristo, se le debe haber iluminado los ojos, porque era el hombre que lo había llevado a Cristo, no solamente el apóstol. Y ahora le escribe. Se discute, bueno, si fue escrito desde Éfeso o Roma. La mayoría de los comentaristas coinciden de que fue en Roma. La carta no nos dice mucho. Es un escrito breve, es muy personal, es muy diferente al resto de las cartas que hemos estudiado. Es Pablo escribiéndole a Filemón, a un miembro de la iglesia ahí en Colosas, aparentemente un hombre de negocios que tenía influencia en la congregación, porque era, si usted se fija, tenía la iglesia en su casa. Tener la iglesia en la casa significaba no solamente tener casa, que eso ya significaba algo
de buen pasar económico, tener una casa en aquella época y grande encima para recibir a toda la iglesia. Hablaba de que evidentemente Filemón era alguien que andaba con un buen pasar económico, pero además dice al final que le tenía que preparar alojamiento a Pablo. Entonces se calcula que tenía varias habitaciones en donde podía recibir gente. Entonces Filemón era este hombre posiblemente de negocio que tenía influencia en la congregación, pero que daba testimonio del evangelio en la congregación. Describe puntualmente porque por la providencia del Señor Pablo ha conocido a Onésimo ahí en Roma y lo ha evangelizado, ahora es del Señor. Este esclavo que escapó de su amo, de Filemón, ahora necesita ser recibido de nuevo. Y el único imperativo que encontramos en toda la carta, la única obligación que tiene Filemón para con Pablo, es este recíbele. Recíbele, 2 veces se menciona recíbele. Y aborda Pablo el tema del perdón entre hermanos, pero no haciendo... Es interesante, porque Pablo no hace esto desde el plano doctrinal o teórico, teológico, no es una cuestión intelectual, sino algo bien en una situación específica. Trata este tema del perdón. Es la carta más corta, dijimos, la más personal. Dice un comentarista, la carta es un modelo de suave persuasión. Usa términos y formas muy amorosas, como de una conversación entre hermanos y amigos. Es precioso, Pablo conoce a Filemón y confía en la respuesta favorable. El hecho de que se conserva, de hecho, la carta nos llega a nosotros y que se conserve la carta es muy probable que hable de un final feliz. Esto terminó bien, pues si no, yo me imagino también, imagina. Si a Filemón no le hubiera gustado esto que Pablo le estaba escribiendo, no sé cómo se romperían los manuscritos y lo hubiera tirado. Pero nos llegó a nosotros. Entonces esto evidentemente terminó bien. Y en esta primera parte Pablo da gracias por Filemón, intercede por el crecimiento en la fe de este hermano hasta el versículo 7 y en eso nos vamos a enfocar. La idea que nos sirve de aplicación es que los creyentes verdaderos perdonan como Dios perdona, reflejando el carácter de Dios y viendo a las personas como Dios las ve. Repito, los creyentes verdaderos perdonan como Dios perdona, reflejando el carácter de Dios y viendo a las personas como Dios las ve. Dice un comentarista, enderezar las relaciones es tan importante como enderezar la doctrina. Muy importante. Enderezar las relaciones es tan importante como enderezar la doctrina. Porque eso es lo que hace el Evangelio, no solamente... El Evangelio nos hace cambiar lo que creemos, cómo lo creemos, sino la forma en que tratamos a las personas. Esto se aprecia, el Evangelio se aprecia en nuestras relaciones. Lo vemos claramente. Entonces podemos ver a Pablo acá realmente como un ser humano, planteando este tema del perdón. Es un hombre que escribe a un amigo en interés de otro amigo, queriendo solucionar este tema. ¿Se da cuenta? Y por eso vamos a ver en primer lugar el saludo, versículos 1 al 3, el agradecimiento a Dios y el elogio a Filemón, versículos 4 y 5, y los resultados del Evangelio, versículos 6 y 7, consecuencias, ¿no? Visibles. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana y puntualmente en el perdón? ¿Cómo uno perdona? ¿Cómo son aquellos que perdonan? Versículos 1 al 3 vemos el saludo, que como dijimos tiene un toque personal, amoroso de parte de Pablo, quien se considera prisionero de Jesucristo, en primer lugar, prisionero de Jesucristo, literalmente prisionero de Jesucristo. Está esperando comparecer ante el emperador, ante César en Roma, literalmente es prisionero de Jesucristo. Él ahí en Hechos 25 apeló a César, porque era ciudadano romano, y entonces tenía ese derecho de apelar a César acerca del juicio que le estaban haciendo en Cesarea. Ahí fue el último lugar donde pisó de Palestina y ahí fue hacia Roma. Pero también es un prisionero, como dice ahí, de Jesucristo. No es un prisionero de Roma,
No es un prisionero de los judíos, no es un prisionero de los fariseos, es un prisionero de Jesucristo. Porque Pablo entiende que la voluntad del Señor es que Él esté ahí en ese lugar. Pablo es prisionero de Jesucristo. De hecho, fue la voluntad del Señor desde el principio con Pablo. En Hechos 9, no lo busque, dice, el Señor cuando llamó a servirle, dice que iba a ser instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es prisionero de Jesucristo. Entonces el trasfondo carcelario de la carta y la recepción de Filemón muestra un tono diferente. O sea, cuando Filemón recibe esta carta y lee Pablo, prisionero de Jesucristo, ya las cosas cambian, el tono cambia para Filemón. De hecho, no le escribe Pablo poniendo delante su título de apóstol. Es la única vez que Pablo no escribe diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, tampoco de anciano, tampoco de plantador de iglesias ahí en la zona. Es un hermano, es un amigo, es un prisionero de Jesucristo, que está junto con Timoteo, este compañero de misiones que Pablo estaba preparando. Posiblemente lo está presentando porque estamos llegando a los últimos años de la vida de Pablo, y lo está preparando porque le va a pasar la posta a Timoteo. Pablo, prisionero de Jesucristo, lo va a repetir en versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y es interesante acá cómo comienza Pablo el saludo, porque se dirige en primer lugar a Filemón. O sea, la carta y el tema de la carta va hacia Filemón, que es un colaborador, lo dijimos, una persona de influencia, que posiblemente acompañó a los misioneros en el servicio, iba a recibir nuevamente a Onésimo, que ahora estaba convertido. Pero también esta carta personal va dirigida a Apia. Dice ahí, la amada hermana Apia. Posiblemente la mayoría coinciden que es la esposa de Filemón. Interesante porque, claro, si la iglesia está en su casa, Pablo menciona a Filemón, es posible que Apia sea su esposa, y algunos consideran que Arquipo era el hijo. Entonces Filemón era un hombre mayor, era un hombre grande ya que tenía años desde que conoció al Señor. Y Arquipo, de hecho, en Colosenses, si me acompaña, Colosenses capítulo 4, menciona, recuerde, la iglesia de Colosas, y la carta a Colosenses es directamente a toda la iglesia local. Le dice Pablo a los colosenses en 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, que era otra ciudad ahí cercana a Colosas, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. O sea, bueno, esta carta se perdió, la de la Odisea, pero la de Colosenses se mantuvo y la leyeron. Versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aparentemente Arquipo era pastor en la iglesia de Colosas, posiblemente reemplazando a Epafras, que Epafras estaba ahí con Pablo en Roma. Ahí son mencionados junto con la iglesia, toda que se reunía en la casa de Filemón. Esto es precioso, a ver si lo puede ver, porque nos da la idea de que esta situación que ahora enfrenta Pablo, Onésimo, Filemón, que son los tres protagonistas, ¿no?, de la carta, pero no es un tema de ellos tres, es una situación que afecta a la iglesia. Pablo le escribe a Filemón, le habla de Onésimo, pero también menciona a Apia, su esposa, que es directamente la que va a ver la reacción de Filemón. Ve a Arquipo, que es uno de los pastores de la iglesia. Entonces la iglesia está enterada de esta situación, y esto nos hace pensar, ¿no?, que toda situación no resuelta afecta a la iglesia. Esto, piénselo por un minuto. Toda situación, cualquiera sea, cualquiera, grande, pequeña, que usted diga, no, esto es una tontera,
No, ¿para qué no, ¿para qué voy a ir a hablar con el hermano? Si, no, no pasa nada. Cualquier situación, mi hermano, no resuelta, afecta a la iglesia, de una forma u otra. En la palabra se habla de raíces, de amargura. Y muchas veces, bueno, los que saben de botánica saben que las raíces necesitan crecer. Bueno, esas cosas que pensamos que son tonteras, a la larga afectan. Por eso hay que solucionarlas en el momento. No dejar pasar el tiempo, no, bueno, ya el tiempo va a solucionar. No, el tiempo no soluciona nada, las personas solucionan. El tiempo es tiempo, es algo abstracto. Las personas solucionan problemas. Y Pablo le escribe a Filemón porque hay un problema que necesita resolverlo. De alguna manera en este saludo Pablo va poco a poco preparando el escenario, ¿se da cuenta? Para el pedido que le va a hacer desde el versículo 7 a este hermano, versículo 8. Este hermano preso, Pablo preso en Roma por causa del Evangelio, escribe a Filemón. Y Filemón, que conoce los padecimientos de Pablo, Filemón no ignora esto. Filemón, que ha sido rescatado por el Señor por medio del ministerio de Pablo, ahora está teniendo el privilegio de servirle y poder congregar al pueblo de Dios en su casa. Ahora recibe esta carta para comprender la importancia del perdón y las implicancias prácticas del Evangelio en las relaciones unos con otros. Por eso dice, versículo 3, en el saludo, y va cerrando, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es el medio por el cual Dios provee salvación al pecador. Si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos nunca creer en la obra de Cristo. Y eso le está recordando en este saludo Pablo a Filemón y a la iglesia que está en su casa. Ahora, por esa obra de gracia podemos tener paz para con Dios. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Hay gracia, hay paz. El pueblo de Dios disfruta de esto. Entonces Pablo, con Filemón, con Onésimo, con el resto de los hermanos, están delante de Dios. Están delante de Dios buscando perdonar como Dios perdona. Buscando reflejar su carácter en nuestras relaciones. Necesitamos reflejar el Evangelio en nuestras relaciones. Porque el Evangelio, como dijimos, no es algo intelectual solamente, es algo que afecta a nuestras relaciones. Y necesitamos gracia, sin duda, para ello. Por eso, en segundo lugar, vemos el agradecimiento que Pablo hace a Dios y el elogio a Filemón, versículos 4 y 5. Estos versículos, dentro de la acción de gracias que Pablo hace a Dios, Pablo reconoce acá el carácter cristiano del amor, de la fe, de las buenas obras, que son cosas evidentes en la vida de Filemón. Filemón expresa esto, lo vive. De hecho, en toda la carta vemos de parte de Pablo una certeza de esto, de que Filemón va a hacer esto. Pablo no está regañando a Filemón, no le está diciendo, no lo está retando en ningún momento. Y ora por Filemón. Porque aún hombres y mujeres espirituales que obran con este amor y con esta fe, que uno puede ver que son firmes en su fe, aún ellos necesitan oración, permanente oración. Todos necesitan de hermanos que oren por uno, unos por otros. Todos necesitan, no es que el que está... Porque tenemos esa idea también, esto es un paréntesis. Tenemos esa idea de que el que necesita oración es el que está sufriendo, el que está en crisis, y sí, de hecho es así, necesita, ¿no?, nuestras oraciones, pero los que están firmes también necesitan que se ore por ellos, que el Señor los mantenga ahí, que sigan firmes en el Señor, que sean de bendición para otros. Claro que sí, unos por otros, y la mejor manera de recordarnos unos a otros es en oración delante de Dios, sin duda, como hace Pablo con Filemón acá, no solo para perseverar, sino para seguir creciendo. Por eso dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes, no es que no la tienes, que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto lo tiene. O sea, Pablo ora por Filemón para que siga creciendo en estas dos características esenciales del cristiano, que son la fe y el amor. Fe en Cristo y amor
por el prójimo. Esto describe al verdadero creyente. El verdadero creyente cree en Jesucristo, obviamente, y eso se traduce en amor al prójimo. Y lógicamente esto responde a la pregunta de nuestro estudio: ¿cómo son aquellos que perdonan? Bueno, en primer lugar son creyentes. Aquel que perdona genuinamente es porque es un creyente. Y en segundo lugar, esto se traduce en amor al prójimo. Dijimos, no hay reproches acá. Todo lo que Pablo escucha de Filemón son cosas buenas de parte de la iglesia. Y en base a esto, sabe que el hermano va a dar los pasos correctos. Va a dar los pasos correctos porque Filemón buscaba agradar al Señor. Por eso dice, el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. En primer lugar, Filemón amaba al Señor y por eso va a actuar bien, por amor al Señor. Porque Dios le había perdonado, entonces él podía hacerlo. Es entender eso, que si el Señor perdonó, vaya a saber cuántos pecados. Pero por sobre todo, ha perdonado mi condición de pecado. Entonces puedo hacerlo. Los cristianos podemos perdonar a causa de la reconciliación. ¿Se da cuenta? A causa de la reconciliación que Cristo ha hecho con Dios. Ahora puedo perdonar. Esta capacidad no la tiene un no creyente. No lo tiene. O sea, a ver, el mundo incrédulo pide perdón, pide disculpas. Búsquelo por internet, la diferencia entre el perdón y la disculpa. Hay diferencias. Porque no, la disculpa es... Bueno, justamente la palabra disculpa habla de quítame la culpa. Pero no me hago cargo de realmente del error o del pecado que haya cometido. Quítame la culpa solamente. ¿Por qué? Porque claro, el mundo está controlado por la amargura. Por esto que dijimos al principio, traer a la mente permanentemente este rencor, la venganza incluso. Por eso nunca pide perdón. Pero eso en los creyentes no es así. Los creyentes no podemos estar sin perdonar. Porque esto afecta mi relación con Dios. Y entonces eso es lo primordial. Si mi relación con Dios se ve afectada por una falta de perdón, yo tengo que perdonar. Tengo que buscar la forma, como sea, de pedir perdón. Porque afecta mi relación con Dios, pero afecta también mi relación con mis hermanos. Juan Calvino dijo, como los de la familia de la fe están unidos a nosotros por un vínculo más estrecho, y puesto que Dios lo manda, por esta razón ellos, o sea, mi familia de la fe, deben ocupar el primer lugar en nuestro corazón. No puede haber falta de perdón en la familia de la fe, en el corazón del creyente, porque esto nos afecta. Así el cristiano perdona por causa de la fe que tiene en la obra de Cristo. La obra de Cristo nos ha dado el perdón delante de Dios y como consecuencia el amor ágape, el amor voluntario, el amor sacrificial, el amor humilde se manifiesta, como dice acá, a todos los santos, a todos los santos. O sea, los creyentes en cierta medida, como le dice Pablo a los tesalonicenses, no necesitamos ser instruidos en el amor. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Porque uno al considerar la generosidad y la misericordia de Dios, al darnos a su Hijo, el Señor nos ha dado a su Hijo. Y eso entonces debería movernos a actuar de esta manera, con todos. El perdón debería ser algo natural. Sin embargo, por otro lado, claro, necesitamos, por medio de las Escrituras, ¿no?, recordarnos siempre, permanentemente el Evangelio, a fin de no olvidar la causa por la cual podemos imitar al Señor. Esta es la causa, principalmente en su carácter perdonador, lo aprendemos a través del Evangelio, no por otra forma. Entonces, los detalles de este saludo que Pablo le está dando a Filemón son importantes para lo que va a seguir, para lo que sigue, versículos 6 y 7, que es los resultados del Evangelio, nuestro último encabezado. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
Bueno, para la mayoría de los estudiosos de Filemón es uno de los pasajes, es el versículo más complejo de la carta. Así que no espero resolver nada de lo que ellos han discutido. Lo difícil es que usa palabras familiares, porque si usted lo lee, son palabras que las entendemos, pero aún así tenemos que hacer como un esfuerzo, ¿no?, para entender esta frase del versículo 6. La Nueva Biblia de las Américas dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Bueno, todavía sigue siendo como compleja la frase. Yo de primera uno no la lee y dice, ¿a qué se refiere? ¿Qué está diciendo? La Nueva Traducción Viviente dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Bueno, ahí se entiende un poco más. Un comentarista, David Burt, en su comentario dice lo siguiente, y cito: la fe, como para explicar esto, la fe es el origen de la comunión cristiana. Cuando dice participación de la fe, habla de la comunión cristiana. Si eres creyente, sigue diciendo Burt, si eres creyente de verdad, si tu fe en Dios es cierta, tendrás comunión con los demás creyentes. La fe que te vincula con el Señor Jesucristo te unirá también a tus hermanos en Cristo. Esta unión es la comunión de la fe. Por lo tanto, Pablo pide en oración que la comunión que Filemón está practicando con sus hermanos pueda abundar aún más poderosamente para cumplir ciertos propósitos. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo le está hablando a Filemón y le está diciendo que su comunión en la fe, la comunión con todos los hermanos, está siendo desarrollada, es eficaz, dice ahí. Pero esto lo está preparando a Filemón para lo que va a venir, porque va a tener que practicar esa misma comunión y ese mismo amor y esa misma fe con Onésimo. Y entonces lo está preparando para ello. Pablo no le habla acá a Filemón de que sea valiente, de que sea eficaz en su testimonio, o que sea confirmado en su propia fe en el Señor Jesucristo. Esto lo da por sentado Pablo. Ya sabe que es un creyente. Pero le está hablando acá de crecer en la comunión con los hermanos. Crecer en la comunión, que siga siendo generoso en aquellas manifestaciones prácticas del amor fraternal que son consecuencia de su fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, la fe que ya tiene Filemón, que la siga practicando y que se siga evidenciando. Porque como dijimos antes, el Evangelio no es solamente creer lo correcto, tener una doctrina correcta, sino que es también una vida consecuente al Evangelio. Y esto no solamente en lo privado, porque uno podría pensar, bueno, sí, el Evangelio ha cambiado mi vida en lo privado, porque el individualismo o la indiferencia a los demás no son cosas compatibles con la fe cristiana. Vuelvo a repetir esa frase. El individualismo o la indiferencia a los demás no son cosas compatibles a la fe cristiana. Nada de eso. Y esta situación entre estos tres hombres, Pablo, Onésimo, Filemón, afectan al cuerpo de Cristo, afectan al cuerpo de la iglesia. Lo dijimos antes, enderezar las relaciones es tan importante como enderezar la doctrina. No solo necesitamos cambiar lo que creemos, sino la forma en que tratamos a las personas, a la luz de lo que creemos, ¿no? Hablamos de fe práctica que se evidencia en amar a otros. Es eso. Por eso los verdaderos creyentes perdonan como Dios perdona. Reflejan el carácter de Dios y ven a las personas como Dios las ve. Y eso es muy importante, ver a las personas. ¿Cómo ve Dios a las personas? Bueno, así el creyente tiene que mirarlas. Y finalmente dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Está relacionado, ¿no?, a la comunión, a esto de la comunión con los hermanos. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano,
Tremendo lo que le dice. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y es preciosa esta frase porque Pablo lo está elogiando realmente, porque es un hombre que está mostrando el Evangelio en su vida. Filemón está mostrando y está respondiendo a esta pregunta: ¿cómo es alguien que perdona? Es alguien que, salvado por la gracia y la misericordia de Dios, es afectado por el Evangelio al punto de tener un interés genuino para agradar a Dios en primer lugar, pero que también tiene interés por las personas y tiene en alta estima la comunión con la iglesia. Eso es lo que tiene Filemón. Y eso es lo que debería haber en cada cristiano, sin duda. Pablo no le reprocha nada. De hecho, lo afirma ahí en ese versículo 7. Filemón era reconocido y conocido por este amor sacrificial por los hermanos. Y esto traía gozo y consuelo a Pablo, y su vida, dice ahí, era un lugar de reposo. Es precioso como lo dice, ¿no? Porque dice: por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Literalmente, confortados, la palabra habla del descanso de una tropa en medio de la guerra. El descanso de una tropa en medio de la guerra. Ese lugar de descanso, ese lugar de reposo, de confort para una tropa en medio de la guerra era Filemón. Filemón, su familia, su casa. Imagínense lo que representaba esto en la iglesia de Colosas, ¿no? Tremendo. Si usted lee la carta de los colosenses, a los colosenses, va a haber dificultades, va a haber errores de enseñanza, malas doctrinas que se estaban enseñando, y eso, bueno, cómo eso derivaba en vidas desordenadas, lo va a ver. Léalo si puede en su casa, no le va a tomar mucho tiempo. Era una iglesia azotada por falsas doctrinas, que necesitaban de la palabra de Dios, necesitaban de la instrucción de Pablo, necesitaban que Pablo les escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, que les escriba, claro, una carta. Y en medio de esa iglesia hay hombres como Filemón, con un testimonio fiel que manifestaba el Evangelio en su vida, sin duda. Este carácter perdonador y amoroso como el de Filemón, claro, tiene su raíz en un entendimiento de cuánto Dios nos ha perdonado. ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? Bueno, eso Filemón lo tenía muy en claro. Por eso la confianza de Pablo en los versículos que siguen para hacerle la petición que le tiene que hacer, es como: esta es la base. Yo sé, Filemón, que el Señor ha obrado en tu vida. No tengo duda de eso. De hecho, oigo de tu fe, de tu amor. Oigo que la comunión, que sos un sostén para la iglesia. Por eso te voy a pedir esto. No tengo dudas. Algunas preguntas que podemos, ya para ir terminando. Siga leyendo Filemón en su casa. Es precioso. Pero hay cosas en las cuales usted no ha perdonado a otros. Hay cosas en su vida que no ha perdonado. Bueno, tendríamos que definir perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón? Un diccionario lo define como liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo, usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de deudas. Bueno, es una buena definición, es correcto. Se han escrito muchos libros, algunos son muy buenos acerca del perdón. Y sin duda se van a seguir escribiendo libros, porque este tema del perdón no es bien entendido en este mundo, y más fuera de la luz del Evangelio. No es bien entendido. Y porque los creyentes necesitamos constantemente ser recordados que el verdadero perdón podemos verlo solamente a la luz de la cruz de Cristo. No de otra forma. Si hay cosas por perdonar a otros,
Si pensó en algo que tiene que perdonar a otros, sean o no sean creyentes, no lo dude, hágalo. 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 Vaya y pídale perdón. Libere de la culpa a esa persona. Hágase responsable de lo que ha hecho. Pídale perdón. ¿Por qué? Porque usted se tiene que preguntar cómo Dios me ha perdonado. ¿Cómo Dios lo ha perdonado a usted? Y sigue diciendo este diccionario, Dios perdona los pecados de los creyentes sobre la base del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Los pecados de los creyentes ya no cuentan en su contra, debido a la muerte expiatoria de Jesucristo. Ya no cuentan en mi contra, ¿se da cuenta? Fin de la cita. Entonces, el carácter espiritual de aquel que perdona está inevitablemente precedido por la obra de Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, aquel que puede perdonar es porque antes está la obra de Cristo en su vida. Hoy día, bueno, gracias al psicoanálisis o a esta teología, este evangelio terapéutico, está de moda la expresión perdónese a usted mismo. No sé qué es eso. No hay versículo bíblico que lo apoye. Perdónese a usted mismo. Aprenda a perdonarse. Pero nunca se hace cargo de su responsabilidad frente a la culpa. Como si el problema fuera algo solamente personal. Algunos llegan, al extremo herético de decir, tiene que perdonar a Dios. ¿Lo ha escuchado? Bueno, hay una línea que habla de eso, de que uno, cuando se enoja con Dios, tiene que perdonar a Dios. Una ridiculez. La palabra de Dios no dice nada de eso. La Biblia habla del pecador como alguien que acude pidiendo misericordia y perdona a Dios. A un Dios que está dispuesto a perdonar. Aquel que va humillado delante de Dios, Dios lo perdona. Dios salva al que se humilla y reconoce su incapacidad ni siquiera de levantar la mirada delante de Dios. ¿Recuerda el publicano, el fariseo y el publicano, esa historia que el Señor contó? No podía levantar la mirada ante la santidad de Dios. Claro, el pecador tiene que ir a Dios de esa manera, pero también el creyente diariamente tiene que ir a pedirle perdón a Dios si en algo o hay pecados que no nos damos cuenta y necesitamos ir y pedirle perdón y recordar el Evangelio diariamente, recordar qué es la causa por la cual hoy puedo acercarme con libertad al trono de la gracia y recordar el carácter de Dios. Salmo 86 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Isaías 43 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Buscad a Jehová, Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jeremías 31 dice, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y uno más, hay muchísimos. Si busca en la Biblia acerca del carácter perdonador de Dios, es tremendo. Pero uno más, Miqueas 7, 18 y 19 dice, pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo
para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es Dios. Así el creyente perdona. Así es el carácter de Dios que tenemos que reflejar. Si usted no ha perdonado algo, hágalo. Ve a las personas como Dios las ve. Como Pablo veía ahora a Onésimo, no ya como esclavo, sino como un hermano. Como un hermano. Y por eso nos preguntamos, bueno, ¿cómo Dios me ha perdonado? ¿Cómo es Dios al perdonar? ¿Cómo es mi mirada hacia los demás? Sean los demás creyentes o no. Hay veces que nos preguntamos, bueno, ¿cómo tengo que perdonar a un incrédulo? De la misma manera, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios, en su misericordia. Y Dios se encarga. Si hay situaciones en las que, no, pero no sabes lo que me hizo. No, ni idea. Dios sabe. Dios sabe. Pero mi parte es perdonar. Porque el Evangelio, como dijimos, no se limita a una serie de doctrinas o a rituales, sino que junto con esto se ven evidencias de transformaciones en mi vida, en la vida del cristiano, a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Y una de esas evidencias principales es el amor y el perdón en nuestras vidas. Algo que era característico en Filemón, y de ahí la confianza. Cerca del final, en el versículo 21, le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Tremendo. Esto es lo que Pablo no tenía dudas de Filemón. Filemón iba a actuar bien. Y esta confianza no estaba basada en los méritos de Filemón o en la persuasión de Pablo en toda la carta. Esta confianza estaba basada en el poder del perdón de Dios a través del Evangelio, de este amor que ha derramado en nuestros corazones, que nos recuerda que Dios mismo ha hecho más de lo que podemos imaginar. Dios ha hecho eso. Y eso nos recuerda, bueno, y nos responde, ¿no? ¿Cómo es alguien que perdona? Bueno, en primer lugar es un cristiano. Y si no puede perdonar, bueno, está en grave situación delante de Dios. Cuando dice, no, yo no puedo perdonar. ¿Has escuchado a esas personas que dicen, no, yo esto no lo puedo perdonar? Bueno, evidentemente tenemos que volver a foja cero, ¿no? Volver al Evangelio. Pero aquel creyente que ha entendido el Evangelio, que el Señor ha abierto sus ojos, su corazón al Evangelio, va a buscar la forma. No es fácil. Hay veces que son procesos largos, que hay que ver, pero en definitiva el creyente verdadero va a buscar esto, va a buscar resolver esto, así como Pablo buscaba resolver esto entre Filemón y Onésimo. Así que el Señor nos guíe a través de esta preciosa carta y que obre por medio de su Espíritu para que podamos reflejar el carácter de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta carta que, si bien de manera íntima le llegó a Filemón y a su familia, te damos muchas gracias porque en tu soberanía y en tu providencia nos llega a nosotros, podemos ver la preocupación de Pablo y de cómo una situación así afecta la vida de los creyentes, Señor, y también poder sacar principios sin duda esenciales a la luz del Evangelio, ver cómo es de importante el tema del perdón y de resolver situaciones que a veces no sabemos, y damos muchas gracias porque uno imagina qué hubiera sido si Pablo no le hubiera escrito a Filemón y tú, Señor,
por medio de tu Espíritu lo inspiraste a escribir esta carta y damos muchas gracias por ello, Señor. Es una bendición poder tener tu palabra y estudiarla juntos y a través de ella no solamente quedarnos con cuestiones teóricas en nuestra mente, Señor, sino también pedirte, Padre, por favor, que nos ayudes a reflejar tu carácter en nuestra vida, que el Evangelio se haga cada vez más patente en aquellos que has derramado tu amor, Señor. Ayúdanos, por favor, a que podamos poner por obras estas cosas, Señor. Entendemos que depende de esto, depende de que primeramente el Evangelio haya afectado nuestras vidas, sin duda, pero también es nuestra responsabilidad, Señor, mirar a las personas como tú las ves, perdonar como tú nos has perdonado y buscar restaurar relaciones, Señor, en función del Evangelio y de la cruz de Cristo, Señor, el lugar ahí donde has perdonado y has echado al profundo del mar todas nuestras iniquidades, Señor, todos nuestros pecados, y damos muchas gracias porque hoy como creyentes podemos disfrutar de esta gracia y de esta paz, Señor, en ti, y rogamos que si hay alguien aquí que no conoce ni la gracia ni la paz de Jesucristo, que vive en amargura, que vive en esta falta de perdón y en no poder ver la cruz de Cristo, Señor, muéstrale, ábrele los ojos, dale vida, por favor. Ten misericordia, porque están muertos y no pueden ver y necesitan de tu milagro, Señor, en sus vidas. Señor, gracias por esta mañana, gracias por poder abrir en libertad tu palabra. Rogamos que nos cuides en el resto de esta jornada, Señor, que podamos disfrutar de este día en familia, Señor, que esta semana estemos recordando el Evangelio a fin de que todo lo que vivamos, sea bueno, sea malo, Señor, entendamos que es parte de lo que tú preparas para nuestras vidas, para formar el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.